La guerra del Nagorno-Karabaj ha acabado, y ha acabado con una derrota completa armenia. Así que en este vídeo vamos a conocer las condiciones de la rendición, qué va a pasar con el Nagorno-Karabaj y con sus habitantes armenios, vamos a analizar si esta ha sido una guerra especial y si realmente marca lo que va a ser el futuro o se trata de otra cosa. De todas formas, comencemos. La mañana del pasado día 27 de septiembre, el presidente de Azerbaiyán, Aliyev, con el respaldo de Erdogan, dio la orden de iniciar la ofensiva que llevaba planeándose desde hacía meses. Inmediatamente los cañones tronaron, las hélices de los drones empezaron a desgarrar el aire y los ingenieros azeríes se internaron en los campos de minas. Mientras al otro lado de las trincheras la infantería y los tanques armenios soportaban un huracán de fuego atrincherados en sus refugios contra las bombas. Así es como dio comienzo la guerra de 2020 en el Nagorno-Karabaj. Recordad que la historia detrás de este conflicto podemos decir que comienza en los 90 con la victoria armenia sobre Azerbaiyán cuando se disuelve la Unión Soviética. Posteriormente se llega a los acuerdos de Madrid a partir de la primera década del 2000, acuerdos que nunca son implementados, y a partir de ahí el número de escaramuzas aumenta. En 16 hubo una pequeña guerra, la llamada Guerra de los 4 días, con enfrentamientos muy importantes, y finalmente, y tras otras muchas escaramuzas, el 27 de septiembre de 2020 Azerbaiyán inicia una ofensiva dando lugar a una guerra clásica de toda la vida. La situación sobre el campo de batalla estaba clara. Azerbaiyán quería desquitarse de su derrota en los años 90 y para ello haría uso de los petrodólares y de su numerosa población, 4 veces mayor que la de Armenia, para tomar la iniciativa y comenzar la guerra. Entretanto, los armenios se aprestaron a defenderse y para ello aprovecharían las fortificaciones construidas y la orografía montañosa y plagada de árboles de la mayor parte del Nagorno. Pero lo que nadie sabía exactamente era por dónde atacarían los azeríes o cuáles eran sus ambiciones finales. ¿Aspiraban a quedarse con una parte o con todo el Nagorno? ¿Podrían vencer a los armenios o estos resistirían en los bosques? Pues todo esto lo veremos durante el vídeo, pero antes toca abordar una cuestión fundamental: el papel turco. Los turcos proporcionan muchas cosas a Azerbaiyán. Les proporcionan soldados que prácticamente son yihadistas venidos de otros conflictos. Les proporcionan apoyo político y diplomático, principalmente para hacer un poco de contrapeso respecto a Rusia, si bien Rusia no estaba ya totalmente del lado armenio por motivos que luego explicaremos. Pero sobre todo lo que Turquía proporciona a Azerbaiyán es, primero, material de guerra y segundo, lo más importante de todo, le transmiten la experiencia, la forma de hacer la guerra turca que tan eficaz se ha demostrado en varios conflictos, tanto en el país innombrable como en Libia. Y al conseguir inculcar en las tropas azeríes estos nuevos conceptos, el ejército de Azerbaiyán consigue dar un salto cualitativo impresionante. Como viene siendo habitual desde la Primera Guerra Mundial, las acciones azeríes siguieron un esquema que nos resulta familiar. Primero emplearon a su artillería y en menor medida a sus drones para ablandar a los armenios, y a continuación lanzaron asaltos conjuntos de ingenieros, blindados e infantería, que estaban encargados de tomar las fortificaciones armenias. Al principio los azeríes atacaron por el norte y por el sur, y aunque se estrellaron varias veces contra las defensas armenias, pronto empezaron a ganar terreno poco a poco. Los políticos azeríes piensan que lo primero es que aquí hay un contexto, y ese contexto es, primero, que Turquía apoya a Azerbaiyán, y segundo, que Rusia no va a apoyar plenamente a Armenia. A partir de ahí el político azerí piensa: tenemos de nuestro lado al derecho internacional, y segundo punto muy importante, se ha producido un salto cualitativo de nuestras fuerzas armadas. Esto significa que el contexto y la propia capacidad de Azerbaiyán hace pensar a sus políticos que están en la posición de lanzar una guerra y ganarla, y que esto además no dure mucho tiempo. Este es el cálculo que siempre se hace: guerra corta, ningún político se mete en una guerra de desgaste. Segundo punto muy importante, el político azerí tiene que presentar resultados tangibles. Esos resultados tangibles pueden estar edulcorados por la propaganda, pero es necesario que en el mundo real se produzcan resultados reales. ¿Por qué pasan esos resultados reales? Pues muy sencillo: por recuperar el Nagorno-Karabaj.
Durante las primeras semanas, los avances azeríes eran escasos, mientras que los armenios repelían la mayor parte de los asaltos. Sin embargo, la potencia de fuego y la capacidad de recolección de información de los drones, la guerra electrónica, los cañones y los lanzacohetes se estaban cobrando un peaje insostenible entre los armenios. En realidad, la gran clave de todo esto pasaba por la lucha entre la defensa aérea armenia y los drones azeríes. Para cualquier guerra de hace 10 años o más atrás, la defensa aérea armenia no estaba nada mal. ¿Por qué? Porque contaban con sistemas de armas de todo tipo para defender todas las distancias, por así decirlo. Sistemas de largo alcance S-300, sistemas de medio alcance Buk y otros, incluso ciertos sistemas de cañón, no solo de misil. Es decir, que los armenios sobre el papel sí tenían una defensa aérea, numerosa, redundante, de tal forma que si tú destruyes una no significa que se haya perdido todo, sino que tienes que destruir muchas plataformas, muchos centros de mando. ¿Cuál es el problema? Pues la obsolescencia de todas estas plataformas y quizás la obsolescencia de las tácticas y la falta de adiestramiento. Eso es muy difícil de saber. En cualquier caso, se ha visto que estos sistemas que estaban pensados para detectar un gran avión tripulado, un F-16 o incluso aviones de un tamaño mayor, pues tienen el gran problema, que no son capaces de adaptarse a las numerosas firmas radar que poseen numerosos tipos de drones, porque de repente tienes que enfrentarte al Harub, al Harpy, al Bayraktar, que todos tienen firmas muy pequeñas, muy distintas y que esos sistemas con sus viejos ordenadores no estaban bien pensados para lidiar. De ahí en gran medida los problemas que tienen los armenios para conseguir que su defensa aérea sirva para algo. Desde el primer momento, los azeríes iniciaron las operaciones de tipo SID, acrónimo de Supresión de la Defensa Aérea Enemiga. Esto es una campaña para destruir el paraguas antiaéreo armenio. El SID es un tipo de acción bastante compleja, ya que los antiaéreos a menudo están bien escondidos, a retaguardia, y solo activan sus radares ante blancos seguros. Sin embargo, para confundir a los radares armenios, los azeríes enviaron viejos biplanos soviéticos Antonov 2, que con su enorme firma radar atraían a los radares armenios y enmascaraban a los drones Bayraktar, con una sección radar mucho menor. En el momento en el que los radares se encendían y se disparaban los misiles, los azeríes se esforzaban por triangularlos para posteriormente atacarlos. Que por cierto, los biplanos, como son aviones más grandes, como son aviones tripulados, pues la defensa aérea armenia sí ha sido capaz de derribar unos cuantos. Y pensad además que el biplano, para poder tener dos planos, dos alas, ¿verdad? Pues tiene que tener un cuerpo bastante amplio y que en vez de emitir la firma al radar de una sola ala, está emitiendo la de dos, puesto que es biplano. Es decir, que son unos aparatos que tienen una firma radar desproporcionada. De esta manera, con una combinación de tácticas, los azeríes consiguieron desorganizar y destruir al paraguas armenio. Que por cierto, no sé si recordáis el vídeo en el que hice un pronóstico de lo que iba a ocurrir. Creo que acerté en algunas cosas, por ejemplo esa táctica salami de Azerbaiyán. Fijaros que Azerbaiyán, con el momentum que había adquirido, esos avances tan rápidos, seguramente podría haber conquistado una parte mayor del Nagorno, pero en este caso la presión rusa ha impedido que se hagan con todo el Nagorno. De ahí esa idea de la táctica salami, aunque también puede deberse a que por algún motivo los políticos azeríes no quieran de una atacada, por así decirlo, quedarse con todo. Sea como fuere, también, no es por vanagloriarme, pero bueno, dije que era muy probable que se produjera una debacle armenia en la segunda semana de noviembre, y justo al comienzo de la segunda semana de noviembre se han rendido. Que no es tanto el hecho de que yo justo haya acertado esa semana, porque eso es casi un factor de cierto azar, pero sí que más o menos creo que puedo afirmar que vi venir o bueno, apunté bastante bien por dónde estaban yendo las cosas. Pero mientras la guerra sucedía, ¿qué estaba sucediendo en Rusia? Lo cierto es que Nikol Pashinyan, el primer ministro armenio, nunca tuvo unas relaciones especialmente fluidas con Vladimir Putin. Al distanciamiento con Moscú se suman dos intereses de Rusia. El uno es preservar la seguridad de Chechenia y el Dagestán, evitando que Azerbaiyán pudiera, en caso de rifirrafes, empezar a apoyarles. Y el otro, mantener a Azerbaiyán como el importante cliente de la industria de defensa rusa que es. A la vez, a Rusia le interesaba mantener cierto equilibrio con Turquía, por eso decidieron comprometerse a proteger únicamente la frontera internacionalmente reconocida de Armenia, pero no la del Nagorno-Karabaj. Pero volviendo a la guerra en sí, ¿qué lecciones he observado? ¿Es el fin del tanque? ¿Es el fin de la aviación tripulada? ¿Ha sido eficaz el terreno y el clima? Pues vamos a ello. ¿Es el fin del tanque? Bueno, pues os recuerdo
que en plena Segunda Guerra Mundial, con tecnologías de hace 70 años, insisto, las divisiones Panzer alemanas tardaron 2 semanas en recorrer los 200 kilómetros que les separaban de las playas de Normandía. Si atendemos a la historia, lo que hemos visto en esta guerra, blindados destruidos desde el aire con municiones de precisión, ya lo habíamos visto en la Guerra del Golfo del 91. De hecho, en la Guerra del Golfo del 91, con tecnologías de aquella época, en un mes de guerra, se consiguieron destruir miles de blindados del ejército iraquí, muchos más que en esta guerra. Lo importante es explotar la superioridad aérea. En guerras del pasado, en guerras entre países tan fuertes como eran en su momento Irán e Irak, en la guerra Irán-Irak, las fuerzas aéreas de ambos bandos tenían capacidad para actuar, ninguno tenía la superioridad aérea, pero ninguno durante la guerra fue capaz de explotar esto, ninguno durante la guerra fue capaz de emplear su fuerza aérea para obtener unos resultados que decidieran una batalla o al menos la condicionaran. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que permiten los drones es, primero, popularizar las campañas de ataques de precisión, es decir, que lo que hacía Estados Unidos en el 91, y eso solo lo podía hacer Estados Unidos, Israel y 4 países más, de repente te lo hace Azerbaiyán, que es un país pequeño, sin una tradición militar especialmente eficiente. Dicho esto, el tanque, si hace 70 años ya padecía estas circunstancias y ya lo destrozaban las fuerzas aéreas aliadas en el escenario de Normandía, pues hombre, igual la lección no es que desde Normandía el tanque está obsoleto, sino que el tanque pues sigue siendo necesario. ¿Y qué mejor prueba que observar que pese a las bajas, los armenios hasta el último día de la guerra han utilizado todo tipo de blindados? Y de hecho tenemos imágenes del último día prácticamente de la guerra en las que ya vemos a tanques siendo usados en combate urbano, tanques avanzando aprovechando la niebla. Es decir, que puede que el tanque sea vulnerable, pero es que todo es vulnerable, es que la infantería también era muy vulnerable y hay 1000 vídeos de ataques contra la infantería. Pero ¿qué pasa? Que es que no tenemos que tener ni tanques, ni infantería, ni artillería, ¿no? Porque también un montón de lanzacohetes BM-21 Grad han sido destruidos desde el aire. De hecho, vamos, no han dejado casi ni uno, por así decirlo. Es decir, que el tanque claro que sigue siendo importante para el asalto, naturalmente. Que se destruyan en gran cantidad no significa que no sean útiles. Lo que pasa es que la defensa aérea no es el trabajo de los tanques, lógicamente. La aviación tripulada apenas ha tenido un papel testimonial en el combate. Es cierto que algunos Sukhoi 25 azeríes habrían tomado parte en algunas operaciones, pero el 90% del trabajo lo han hecho los drones. Distinto es el caso de los helicópteros. Es probable que en retaguardia los Mi-17 hayan estado muy activos transportando abastecimientos, refrescos y realizando evaluaciones médicas. Sin embargo, en general, el helicóptero de combate ha estado desaparecido en esta guerra, y ello pese a que el terreno montañoso del Nagorno era muy ventajoso para este tipo de plataformas. Los cazas de supremacía aérea han tenido un papel más residual, si cabe, ya que su pequeña cantidad y el hecho de que la defensa aérea estaba especialmente diseñada para derribar este tipo de aviones ha impedido que sean usados. La conclusión es que la aviación tripulada es muy cara y solo si es numerosa puede llegar a ser útil. Sin embargo, ante el coste de oportunidad de entrenar a un piloto, comprar un avión moderno y abastecerlo de municiones, parece mejor comprar una flota de drones. Esto significa que la aviación de combate tripulada pronto dejará de ser la espina dorsal de las fuerzas aéreas para convertirse en la cúspide y en el producto de lujo que solo países bastante ricos podrán permitirse. ¿Pero qué hay de las armas estratégicas como los grandes misiles Iskander? Como sabéis, Armenia tenía la posibilidad de emplear una serie de misiles que hubieran permitido atacar infraestructuras críticas de Azerbaiyán. Incluso, bueno, siempre es una acción estratégica decidir intentar acabar con el presidente del otro país, que podrían haberlo intentado. ¿Por qué no? ¿Por qué Armenia no ha optado por escalar el conflicto utilizando este tipo de armas? Bueno, pues por un solo motivo. Ahora bien, el problema es, si tú ahora empleas estas armas, pero sabes que tácticamente en el campo de batalla te van a seguir derrotando, lo peor de todo, que esa derrota va a tardar poco en llegar, ¿de qué te sirve escalar el conflicto si la derrota en el campo de batalla te va a llegar pronto? Bueno, pues yo pienso que por ahí van los tiros. Es decir, si esto hubiera sido una guerra de desgaste hubiera tenido sentido, pero el problema es que ha ido tan rápido que emplear estas armas realmente no iba a cambiar la situación en el campo de batalla y de hecho podría agravarla, hasta el punto de que los azeríes podían decidir entrar en el mismo territorio del Estado armenio, no solo en el Nagorno-Karabaj, y que escalara la guerra, lógicamente. Con todo, se ha seguido confirmando que el terreno y las fortificaciones ayudan mucho al defensor,
y que el clima, salvo que sea extremo o se alargue mucho en el tiempo, tarda bastante en provocar el desgaste esperado por algunos. El terreno y las fortificaciones ciertamente ayudan mucho a ganar tiempo, disminuir las bajas y a obligar al enemigo a desperdiciar recursos. A los 10-15 días del inicio de la guerra, que parecía que los azeríes les estaba costando avanzar, hay un momento que se produce un derrumbe del frente. Es el momento en el que cae Hadrut, en el que los azeríes empiezan a llegar a las montañas y en el que, ya digo, hay una retirada armenia casi total en todo el frente sur. Esto se debe en parte a la orografía de ese terreno, en parte a que no hay defensas ya disponibles y es muy difícil parar en una zona tan llana el avance azerí. Y esta es la primera fase, es la fase en la que los azeríes por fin consiguen romper la línea y penetrarla, y lo hacen, ya digo, a mucha velocidad. Es una penetración al estilo de la Segunda Guerra Mundial. Se avanzan 40 kilómetros en algunos puntos en cuestión de días. En este momento los armenios están perdiendo centros de comunicaciones, centros de mando, centros logísticos, depósitos de vehículos, mil cosas. ¿Y qué ocurre? Que esto provoca una desorganización que permite a los azeríes aprovechar ese momentum y desarticular la retaguardia armenia. De hecho, a medida que los armenios se retiran, sufren muchísima presión de la infantería ligera de las fuerzas especiales azeríes. ¿Pero qué hay de las fuerzas especiales azeríes? Lo cierto es que no se sabe mucho de ellas, aunque por lo poco que ha trascendido yo diría que han actuado a la manera de los Spetsnaz, esto es, sin ser unidades tan adiestradas y preparadas como las occidentales, las fuerzas especiales azeríes han actuado como una suerte de infantería ligera de élite, capaz de encabezar el avance infiltrándose tras la primera línea armenia, tendiendo emboscadas y proporcionando información. Asimismo, es posible que algunas unidades especialmente adiestradas hayan realizado infiltraciones especialmente profundas, al objeto de recabar información y monitorizar las rutas de habituallamiento armenias. Supongo que en el fondo la clave del resultado de esta guerra pasa porque Azerbaiyán ha conseguido materializar una innovación que le ha proporcionado la ventaja en el campo de batalla. Dicha innovación ha pasado por una doctrina que incluye tácticas, técnicas y procedimientos que le han sacado mucho partido a las adquisiciones de numerosos drones capaces de ataques de precisión. Es el momento de deciros que si no habéis visto el vídeo de la RMA, que es para mí el mejor vídeo de este canal, tenéis que verlo. Cómo afectan los procesos de innovación, los cambios tecnológicos, organizativos, doctrinales a los ejércitos. Os lo dejo aquí arriba. La innovación azerí en materia de drones no ha recibido respuesta por parte de Armenia, por lo que Bakú ha podido disfrutar de una gran ventaja competitiva, a la que se han sumado otras pequeñas ventajas de los azeríes gracias a que han podido comprar material más moderno, tanques con mejores blindajes, cañones y motores, sistemas de defensa aérea más modernos capaces de derribar los escasos drones armenios, lanzacohetes también modernos con misiles de precisión. ¿Qué es lo peculiar de esta guerra que ha facilitado mucho a los drones azeríes? Bueno, primero, ese estado en el que estaba la defensa aérea armenia, sobre todo anticuada, sin los sistemas adecuados y puede que con tácticas y procedimientos también desfasados. Pero sobre todo hay un hecho muy peculiar en esta guerra que no debemos esperar de aquí a 10 años. ¿Cuál es ese hecho? Que no había drones de superioridad aérea, drones diseñados para combatir a otros drones, drones equipados con misiles aire-aire. Aún no se han implementado las armas aire-aire en drones pequeños de este tamaño como el Bayraktar. En guerras del futuro debemos esperar que estas armas estén presentes y que haya defensas aéreas mucho más eficaces. Por eso yo pienso que este conflicto... Estamos en una fase de cambio entre la guerra industrial que veíamos en la Segunda Guerra Mundial, que se planeó en toda la Guerra Fría, y la guerra del futuro. Pero yo creo que esto aún es un híbrido. Esto no es exactamente lo que será dentro de 10 años, ni es exactamente lo que era hace 10 años. Pienso que con la llegada de las armas láser, de ciertos sensores pasivos, con la modernización de las defensas aéreas de muchos lugares, con la aparición de drones diseñados para el combate aire-aire, pues las cosas van a cambiar. Por eso pienso que no debemos tomar el ejemplo de esta guerra como algo bueno que vaya a suceder en los combates entre grandes potencias. De los retrocesos constantes, el primer ministro de Armenia, que veía que iba a perder la capital del Nagorno, Stepanakert, ha cedido ante el empuje azerí y ha pedido la mediación de Vladimir Putin para alcanzar un acuerdo de paz. Los términos de dicho acuerdo implican la rendición de Armenia, pero al menos no se ha tratado de una rendición incondicional. Las principales cláusulas del acuerdo han sido las siguientes. Primero,
Armenia tendrá que renunciar a una pequeña parte del territorio para permitir que se cree una carretera que una al Nakhchivan, esa región de Azerbaiyán separada del resto del país, con el mismísimo Azerbaiyán, lo que de facto supone unir a Azerbaiyán con el resto de Turquía, ya que el Nakhchivan está ligado a este último país. Segundo, todas las regiones que ha conquistado Azerbaiyán, por así decirlo, desde Shusha, la antigua capital, hasta el sur, incluyendo a esta ciudad, permanecerán en manos de Azerbaiyán, mientras que el resto del Nagorno-Karabaj, del Alto Karabaj, seguirá en manos de Armenia bajo una región autónoma en la que los azeríes también tendrán mucho peso. Por último, Rusia juega un papel fundamental encargado de garantizar la paz entre ambas partes y que se cumplen los términos del acuerdo, porque las tropas rusas se han desplegado tanto a lo largo de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán como para garantizar el corredor de Lachin. El corredor de Lachin es una carretera que unirá a Armenia con esa región autónoma del Alto Karabaj que incluye Stepanakert y que, como decimos, seguirá más o menos bajo la autoridad armenia. Aquí hay una cuestión fundamental. Armenia se perdió en la carrera militar, Armenia no ha sido capaz de modernizarse y Armenia ha pagado muy caro el que su rival haya hecho una gran innovación desde el punto de vista militar y ellos no. Esa innovación azerí del empleo de drones, sobre todo, les ha permitido romper la disuasión que ejercía Armenia. Es decir, si Azerbaiyán hace 10 años tenía miedo de entrar en guerra con Armenia y no le salía rentable aceptar ese riesgo, le ha salido rentable y por eso estalló esta guerra. Por tanto, siempre, siempre, siempre la importancia de la disuasión. Si tú tienes un conflicto con Marruecos, que Marruecos nunca piense que va a poder ganarte. No digo que piense acertadamente, que igual se está haciendo falsas esperanzas, pero que no lo piense, porque esa es la semilla de una guerra, básicamente. Segundo punto. Yo no creo que este vaya a ser el modelo de guerra entre estados de aquí a unos años. Ha habido una peculiaridad y es que estamos en un momento tecnológico en el que no hay drones de combate aire-aire y además la defensa aérea armenia, como las defensas aéreas de medio mundo, no estaba pensada para enfrentarse a este tipo de drones. Pero en cuanto se desarrolle esto de aquí a 5 o 10 años y se popularice un poco, en cuanto aparezcan las armas antiaéreas de tipo láser, pues yo pienso que este modelo va a ser muy difícil repetirlo. Porque aquí estamos en un momento en el que se están concentrando muchas innovaciones en distintos ámbitos y yo pienso que el cañón láser va a ser un problema enorme para los drones y va a permitir una defensa aérea muchísimo más eficaz contra ellos y contra los misiles que lanzan, que van a poder ser derribados en muchos casos. A partir de ahí, pues pensemos lo dura que ha sido esta guerra, la cantidad de bajas que ha provocado, la gente que ha fallecido desgraciadamente y que al final pues Armenia después de esto se ha sumido en una crisis política. Recordemos que en Ereván, al poco de conocerse la noticia de que iba a haber pues un armisticio, podríamos decir, la gente ha salido a la calle a buscar a sus políticos, a algunos les han dado unas palizas tremendas, en fin, todo esto. De todas formas, habría más cosas, pero me las voy a reservar para otros vídeos porque quiero dedicarle uno en particular a la supremacía aérea. Si queréis apoyarme de cualquier manera, ahí tenéis la panzertaza, voy a enseñarla, ¿por qué no? A ver, tengo que mejorarla, dentro de poco voy a poner unos cuantos diseños más, pero bueno, por ahora es esto, aparece el Panzer 4, el Leopard 1, el Leopard 2 y detrás nombres, es muy friki, lo sé, pero de varios generales alemanes bastante importantes. Pero bueno, es una bobadilla si me queréis apoyar. Creo que de todos los productos que me permiten ofrecer, lógicamente ellos se llevan su comisión, pues es el más asequible y el más interesante. Y a partir de ahí, pues también os digo que si me queréis apoyar en Patreon, dejo contenido exclusivo. A no mucho tardar subiré toda la serie de vídeos sobre la batalla de Mosul. Y nada, por lo demás, ya digo, ayuda mucho, que el anterior vídeo me lo caparon y bueno, todo eso. De nuevo, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Recordad que acerté en la predicción, lo cual me enorgullece, aunque ya digo, no es tanto el acertar, sino el ver por dónde va la cosa. Y eso, ya digo, que me enrollo mucho. Muchísimas gracias por estar ahí, os dejo Patreon y PayPal y hasta otra.